9:03 de la mañana. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es enfermedades emergentes y reemergentes. A ver, con las 20 personas que están ahora, ¿qué me pueden decir en relación a lo que les acabo de colocar? Esos nombres que están en cuadraditos, como tuberculosis, ébola. ¿Qué me pueden decir mientras esperamos a sus compañeros entren? A ver, Ada, Andrea Cárdenas, ¿qué me puede decir? ¿Qué es ébola, dengue, Chagas? ¿De qué estaríamos hablando? Buenos días, doctora. Buenos días, señorita. Enfermedades infecciosas. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, señorita Cárdenas? Son enfermedades infecciosas, claro. Y si yo en el examen les coloco, como dice, esa tablita que está con verde, ¿cómo podía relacionar esos nombres con estos conceptos o que tengan relación con estas enfermedades? A ver, ¿algún voluntario? Gracias, señorita. A ver, estamos colocando ya notas. Acuérdense que tenemos una nota de concepto. Ustedes se han llevado estos temas en lo que está relacionado a microbiología, parasitología, pero de todas maneras estamos recordando y le hemos dicho en varias horas, en varios puntos de epidemiología. Acá, bueno, estamos apuntando. Muy bien. A ver, Luisa, ¿cómo Sí, podías doctora. relacionar? Haz de cuenta que estás en ese grupo de Esto es Guerra, que ahí estaba viendo un ratito y relacionaban, era muy especial ciertas cosas que ponían. A ver, señorita. Yo creo que el MERS-CoV iría, bueno, con su definición, que es el síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio. Luego el SARS-CoV va con, que es una pandemia, bueno, ha sido una pandemia globalizada, cuyo origen fue en Wuhan. Y bueno, pienso que ambas son unas enfermedades reemergentes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál señaló usted? El MERS y el SARS-CoV. Muy bien. A ver, Alexia, dígame usted, señorita. Gracias, Buenos días, señorita. doctora. Por ejemplo, en el Hola. caso del ébola, según su historia, este virus sí fue descubierto en ese año 1976 y se dieron dos brotes y asimismo se relaciona con la República Democrática del Congo, que es básicamente su ubicación donde surgieron estos brotes. Y por ejemplo, en el caso del dengue, como sabemos, es una enfermedad vírica que es transmitido por este mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. Muy bien. Va muy bien, ¿ah? Gracias. Otro voluntario, por favor. A ver. ¿Qué nos dice Ángel Cifuentes? Ángel. Sí, doctora. A ver, relaciona a ver las enfermedades. Así como han hablado a sus amigas, sus compañeras. Muy bien. A ver, Ya. ¿me dice? ¿Digo? A ver. Tuberculosis, síndrome respiratorio agudo de... Tuberculosis, síndrome respiratorio agudo.
Entonces, síndrome respiratorio agudo, me lea todo, ¿ah? Por eso los desaprueban en los exámenes. Dice síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente. No creo que esté en la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es producida por ¿por qué? Producida por un virus, una bacteria, un protozoario, una rickettsia, Bacteria. ¿no? Entonces, no estaría acá, ¿no? Sí. ¿Qué dicen? Dicen que cuando hablamos del desarrollo sostenible, lo que se desea ahí es poner fin, ¿no? A esta enfermedad llamada tuberculosis, que quiere que ya no tengamos, que se mejoren los estilos de vida y poner un fin, porque es una epidemia que tiene que ser hasta el 2030. Muy bien, había una persona que había levantado la mano, señor José Zúñiga. José. Levantó su mano José Zúñiga. A ver. Doctora dice que no puede prender su audio. Bueno, de todas Doctora, ¿ya maneras, puede participar? a ver, va a Ya. participar Ada Cárdenas. Muy bien, Ada Cárdenas está poniendo puntos, ¿ah? Muy Ya bien. en el caso Ya. de Chagas, viene a ser un protozoario denominado Trypanosoma cruzi, también conocida como Perfecto. Trypanosomiasis americana, y también podemos hablar de la gripe, que fue la primera pandemia con afectación mundial, tuvo Muy lugar en bien. los 80 y se le denominó el gran catarro, teniendo su origen en Asia. Perfecto. Creo que ya están todas, ¿no? Muy bien. Felicito a las personas que han intervenido porque es una forma de que están no, no tanto conociendo porque ya los conocen, sino están armando conceptos, armando relaciones y eso es importante, ¿no? Y eso es lo que se quiere, porque todas estas enfermedades a las que hemos nombrado, pues son enfermedades que unas son emergentes y otras son reemergentes. Entendiéndose por enfermedades emergentes, enfermedades nuevas que nunca las hemos tenido y que se presentan hoy en día, ¿no? Tales como sus compañeras lo han dicho. ¿Qué pasó en Wuhan en el 2019? Comenzaron a haber casos aumentados, ¿no? Y posteriormente, en el 2020 ya le declaran como una pandemia. No conocíamos, ya estaba muy bien el tratamiento. Pero tenemos otras enfermedades que vienen del futuro, ¿no? Que vienen hacia el futuro y otras enfermedades que vienen del pasado, ¿no? Como vienen estas enfermedades del pasado y ahora las tenemos, seguimos con las enfermedades, ¿no? Tales como la tuberculosis, las seguimos teniendo, ¿no? Tales como también enfermedades que hemos tenido del dengue y seguimos continuando con el dengue. Y vienen del cólera, que vienen del pasado y seguimos presentando, ¿no? Entonces, es lo que se quiere mencionar con ello. Estados Unidos, en relación al Instituto de Medicina en Estados Unidos, definieron que enfermedades emergentes eran enfermedades cuya incidencia, cuyos casos habían aumentado hace 2 décadas y era una amenaza, ¿no?, hacia el futuro. Y las enfermedades reemergentes era un resurgimiento de enfermedades que habíamos tenido en el pasado. ¿Se imaginan ahora que tenemos nuevos casos de viruela, ¿no? O nuevos casos, pues acá que vengan nuevos casos de lepra, ¿no? Con enfermedades que ya no las tenemos y que vuelvan de nuevo a aparecer. Y por si acaso estoy hablando a nivel del Perú, a nivel del Perú. La viruela ya está erradicada, no la tenemos. A nivel del mundo. Las enfermedades nuevas, otras le definen como enfermedades que no existían y que a partir del año 1900 comienzan a aparecer. Entonces, bajo esas nomenclaturas, podemos decir que las enfermedades infecciosas llamadas emergentes o reemergentes, cualquiera de ellas van a constituir un problema grande de salud pública. Un problema que si no la controlamos bien, vamos a tener un brote y del brote vamos a pasar una epidemia y esta epidemia va a terminar en una pandemia que va a atacar a una gran cantidad de personas, que va a tener un gran costo. Miren ahora cómo está la parte económica, ¿no? Y
y eso afecta pues la parte, la parte social, psicológica, la parte inclusive de los futuros de la producción de nuestro país, como es, y en todo el mundo que se ha habido debilitado la mano obrera, la mano trabajadora y todos los trabajos, porque la mayoría tenía que trabajar pues en una situación que no era la adecuada, o en caso contrario se está todos en sus casas. Entonces eso también afecta a la industria, afecta el turismo y por supuesto pues afecta todo lo que es el sector salud de una población. Asimismo, hemos empezado a tener enfermedades emergentes en las últimas décadas, tales como sus compañeros lo han hablado, el SARS, la gripe aviar, la viruela del mono y qué otras enfermedades podrán llegar, ¿no? Entre las enfermedades emergentes que han aparecido, pues tenemos la legionela, el hantavirus. Y en enfermedades reemergentes, pues ya saben que en virales tenemos el dengue, la fiebre amarilla, en bacteriana la estospirosis, el cólera, la tuberculosis, en parásitos tenemos la malaria. Y se imaginan tener una enfermedad, una epidemia, un brote, pues, de candidiasis, ¿no? Entonces, realmente son enfermedades que tenemos que tenerle mucha observación, mucha vigilancia. Como definíamos anteriormente, las enfermedades emergentes son aquellas que fueron descubiertas y que realmente han causado un gran problema de salud pública. ¿Qué pasó con el VIH-Sida que comenzó a debutar en el año 80? No la teníamos. Y hasta ahora no podemos controlar bien esta enfermedad debido a los estilos de vida. No hay una vacuna para ello. Se están probando varias vacunas. Tenemos el ébola. Hemos tenido el coronavirus, el SARS, la viruela del mono, y así otras enfermedades, como en bacterias hemos tenido la legionela. Y en espiroquetas hemos tenido una enfermedad de Lyme que las vamos a ver en continuación. Cuando hablamos de estas enfermedades reemergentes, son enfermedades que hemos tenido en el futuro y que han disminuido o comienzan a elevarse nuevamente en su incidencia. Pensamos de que ya está erradicada y comienza de nuevo a aumentar su incidencia y eso trae un problema. Tales, imaginen que tengamos peste, el cólera y otras enfermedades que hemos tenido. En las epidemias del nuevo milenio han aparecido enfermedades tales como la fiebre del Rift, como el ébola, la gripe aviar, inclusive lo tenemos. Hay personas que vienen con resfrío y me dicen, doctor, a lo mejor en los pantanos de Villa, yo que estaba allá, había naves, me he contagiado. Pero aún no hay ningún concepto marcado acá en el Perú, ¿no? Hemos encontrado, sí, en animales, pero aún en humanos no. En las epidemias del mundo hemos tenido brotes de peste, de tuberculosis y otras enfermedades. Para ello también estas enfermedades emergentes tuvieron el concepto de llamarlas enfermedades nuevas, ¿no? Que no implicaban nada, sino que habían aparecido recientemente. Y para llamarse estas enfermedades nuevas, tenían que cumplir en 2 etapas. La introducción de un agente a una población sensible no afectaba anteriormente. Acuérdense que nosotros éramos sensibles al coronavirus, ¿no? Éramos sensibles al COVID porque nunca habíamos tenido. Y 2, el arraigo posterior y extensión de la gente en un nuevo hospedero. Se dicen que esta enfermedad estuvo en los monos, estuvo en los murciélagos y que la han tenido y comenzó ahora a debutar en lo que son los humanos. Entonces, para ello llaman enfermedades nuevas. Pero para evitar malinterpretaciones, ¿no? Que aquí llamo nuevo, que llamo emergente, para llamar enfermedad emergente, que se quedó con ese nombre, no enfermedad nueva, tengo que cumplir 5 situaciones. 1, y si ya había sido identificada, pero desde el punto de vista médico no se había pasado por alto. Sabemos que hay esa enfermedad y la tenemos, ¿no? O sea, no está controlada, aparecieron 2 casos, 3. La segunda es si ya existía, pero si no se reparó porque ya comenzaron a haber cambios cuantitativos, si habían un caso, si no había más casos cualitativos. 3, si no existía en la región y comienzan a llegar estos casos. Nosotros nunca hemos tenido COVID, entonces comienza a llegar estos casos. 4, si solo existía en la población animal.
Por ejemplo, el MERS aparecía en el Medio Oriente, en los camellos. Ya ahora está debutando en los humanos, ¿no? Y 5, si es completamente nuevo el agente que desencadena una enfermedad, por supuesto un brote, y termina en una pandemia. Nunca la hemos tenido y aparece una enfermedad, ¿no? Por supuesto. Pero hay muchos factores causales que dicen el por qué de emergencia, por qué aparecen estas enfermedades. Dicen que es por el comportamiento de las personas, la parte demográfica, la adaptación de estas bacterias, virus, parásitos, ¿no? Que realmente se hacen muy resistentes. Hay una medida, no tenemos un buenos laboratorios de salud pública a nivel de fronteras para ver qué personas entran, cómo están, o hacer el estudio microbiológico, ¿no? Macro y microcelular, no lo tenemos. Porque están entrando a un territorio donde nunca hemos estado, o dado el desarrollo internacional, hoy estamos en Lima, mañana estamos en Piura, pasado nos fuimos ¿a dónde? A Francia, ¿no? Y estamos viajando, y eso no solamente viaja la persona, sino viaja con su enfermedad. Acá hay algunos factores que les queremos mencionar para que tengan la colación. De viaje, iban en barco. En el barco no se demoraban un día, se demoraban meses. ¿Se imaginan? Así que cuando trajeron lamentablemente en África, a la población para que trabajen en América, se demoraban alrededor de 6, 8 meses, ¿no? Que inclusive hasta ya tenían hijos ahí, ¿no? Hasta 9 meses, hasta un año, venían ya con su hijo. ¿Y qué enfermedades podían tener ellos ahí, no? ¿Se imaginan un viaje tan largo? Y hoy en día, pues, estamos viajando constantemente, ¿no? El promedio de un continente a otro son de 8 a 10 horas. Entonces, el periodo de incubación depende, un periodo de incubación que son cortísimos, que ustedes han visto. Imagina una persona que venga a la República Dominicana o Haití con cólera acá al Perú y que no tenga buena higiene, pues nos vamos a contagiar todos, ¿no? Y ese es un problema grande que tenemos. En relación a ello, vamos a comenzar con los problemas demográficos y de comportamiento. El crecimiento demográfico ha crecido mucho. Hoy en día nadie quiere vivir en la parte rural. Todo el mundo quiere vivir en un departamento, en el centro, quieren vivir aunque sea de 10, 15, 20 pisos, pero es la parte de la capital, estas ciudades que tienen todo, que exceden más de 10, de 11 millones. Somos acá en Lima 13 millones, todos queremos vivir juntos. Pero lamentablemente las personas están muy hacinadas, y al estar hacinadas vamos a tener problemas de agua, de alimentación, hacinamiento, de enfermedades. ¿Se imaginan? Antes los desagües eran para una casa. Comencemos por ahí. Pues era una casa, otro para 2 casas, ahora rompen 2 casas en semejante edificio, ya no es un solo desagüe, son 20, 30 familias que viven. ¿Hemos cambiado esa parte? Pues creo que no, que tendría que ser unos desagües más grandes. ¿Se imagina cuando colapse todo eso? Otro punto es ver el comportamiento humano, los hábitos alimenticios que contribuyen lamentablemente a tener pues unos alimentos que a lo mejor tienen cierta contaminación. Pueden tener pues salmonella, campylobacter, E. coli, en los cuales son causantes de que hemos tenido y seguiremos teniendo otras enfermedades. Por lo mismo que cuando viene el turismo son los primeros que presentan problemas gastrointestinales. Otro punto de vista es la parte económica y utilización de la tierra. A veces nosotros queremos llegar a sitios que realmente vamos por búsqueda de turismo, y otros van por búsqueda de trabajo, otros van por la tala de árboles, otros van para buscar el oro. Entonces, entre esta selva y estos agentes exóticos y estas enfermedades zoonóticas que están ahí, pues pueden tener y aparecen pues la fiebre amarilla, la rabia, ¿no? Y otras arbovirosis o arenavirus que se presentan por ahí, ¿no? Y los cuales, pues lamentablemente, se van a hacer un gran problema en lo que es salud pública porque vamos a comenzar a tener enfermedades infecciosas. Otro factor son las políticas de salud. Cuando hablamos de políticas de salud, tenemos que hablar pues de situaciones muy, muy marcadas, ¿no? Tenemos un debilitamiento en las actividades de salud pública, porque nos estamos demorando
por no tener pues una buena vigilancia, por no tener muchos epidemiólogos, identificar rápidamente problemas de estas enfermedades emergentes, ¿no? Entonces necesitamos fundamentalmente inversiones en salud pública. Actualmente nos faltan hospitales, nos falta tener unos buenos establecimientos de salud a nivel de fronteras y a nivel de estas zonas, pues, que realmente son muy alejadas de la capital, y exactamente tener mejores laboratorios, ¿no? Eso es lo que se quiere. Entonces, el presupuesto en el sector salud, así como la brecha que tenemos en especialistas de médicos, es muy alta. Y ahí, por ello, no contamos con una buena vigilancia epidemiológica. Otro punto es en relación a la migración y el comercio internacional. Como les vuelvo a decir, cuando uno migra, no solamente viaja solo, sino viaja con todo su problema y viaja con sus enfermedades. A lo mejor está incubando y no sabemos. Y recién acá debuta la enfermedad. Entonces, ¿qué problemas hay con los comerciantes, con los turistas que vienen, los empresarios? Y este comercio que se va a desarrollar, importaciones, ¿no? Y no solamente por el viaje, sino otros que hacen importaciones de frutas, ¿no? De vegetales, de carnes y otros traen consigo un montón de problemas. Por eso en el aeropuerto te prohíben llevar alimentos y otro tipo ¿no? De comestibles, porque en ellos sí puede tener también una enfermedad. Por ejemplo, el caso muy marcado del primer caso que se tuvo de sarampión, ¿no? Más o menos en el 2008, que hubo un problema. Esta persona vino, pues, de Hong Kong, pero era procedente de la India. Pasó por la India, pasó por Hong Kong, y en semejante buque que vino, llegó al Callao. Pero miren todo el recorrido, el itinerario que hizo la persona. Salió de Bombay, pasó por Londres, pasó por Miami, llegó a Guayaquil, y en todo eso incubó la enfermedad, debutando el 30 de abril en el Callao. ¿Con qué enfermedad? Con una sarampión. ¿Dónde la obtuvo? ¿En qué parte la obtuvo? Pero miren todo el viaje para que tengamos acá un caso de sarampión. Miren, así es como viajamos y traen consigo enfermedades. Los cambios ecológicos no son importantes. Por supuesto, el comportamiento de estos microorganismos. El zooplancton que quiero, miren, ahí está el bacilo del cólera. Tenemos un problema con el cólera, ¿no? Entonces, a partir de los años, pues, de los años 90, tuvimos un brote muy grande, una epidemia muy fuerte de lo que fue el cólera en el año 91. La gente con vómitos, con diarrea, las deshidrataciones eran muy marcadas. Posteriormente, en el año 70, pues ya comenzamos con el calentamiento global, el efecto invernadero, la lluvia ácida, que traen consigo también, de otro punto de vista, el aumento de estos vectores. Y al tener estos vectores vamos a tener la fiebre amarilla, el dengue, más que la gente va porque hay una deforestación, mala tala de los árboles, y el comercio traemos ese problema de tener muchas enfermedades. Las mutaciones de microorganismos y resistencia a los antibióticos. Hoy en día la gente va a la farmacia y la persona que está ahí no es una farmacéutica, es una despachadora, y te da para un simple resfrío o algo, te da cefalosporinas, te da quinolonas. Entonces trae consigo que cuando uno tenga una enfermedad, pues se hace resistente, ¿no? Y ahí viene el problema. Ahora se está viendo que hay mucha resistencia, inclusive para el tratamiento que se da para personas tuberculosas, ¿no? Entonces, ahí también se está viendo que hay resistencia de la primaquina en algunos casos para la salmonela. Antes se trataba con cloranfenicol, pero ya está dado fuera del petitorio, ¿no? Entonces ahora se tiene que tratar con otros antibióticos, con otros antimicrobianos y otros. Entonces, esta venta receta de antibióticos sin receta y la automedicación frecuente trae lamentablemente pues esta resistencia. Y más aún, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con la venta de antibióticos sin receta? ¿Qué me dicen? A ver, jóvenes. No, doctora. A ver, Lady, ¿qué dice? ¿Por qué no está de acuerdo? ¿La gente puede ir y comprarse algo? Hay ciertos
Hay ciertos medicamentos que necesitan tener un monitoreo y para ver el tiempo que se les va a dar, ¿no? De acuerdo al tipo de tratamiento que requieran. Y la automedicación definitivamente pues no es la mejor vía, ya que como usted acaba de mencionar, pues a veces se dan ciertos medicamentos sin la supervisión respectiva y lamentablemente hay diferentes tipos, ¿no? De niveles de acuerdo al estado, al diagnóstico, pero también la persona puede hacer una resistencia para cuando realmente sea requerido o también la falta de supervisión no continúan el tratamiento como corresponde y sienten que ya les pasó y ya dejan de tomar el medicamento. Nosotros en el Perú tenemos la ley 26842. Entonces, esta ley que es exclusivamente en las cuales dice que el único que puede recetar y dar una prescripción médica es el médico, nadie más. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar acá nomás, a Chile. En Chile no te venden ningún medicamento si no está con la receta del médico. Y es así. Nosotros tenemos que hacernos valer, pues, ¿no? A ustedes están estudiando. ¿Cuánto les ha costado estudiar farmacología, microbiología, parasitología, estudian medicina interna 1, 2, cirugía, epidemia, ¿no? En los cuales ustedes tienen, sí, la obligación y el derecho a recetar. Nadie más puede recetar. Solamente ustedes, si no es justo, de que ciertas personas, pues, receten. Ese es el problema, o vendan por vender medicamentos que a la larga, pues, no es el adecuado. ¿Qué me pueden decir últimamente? A ver si nos guiamos un poquito de poder vender a ver estos productos que están haciéndose en niños, que está causando la muerte en niños, que están encontrando que hay jóvenes en el colegio que optan estos productos. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Inclusive ya falleció ya una niña. A las benzodiazepinas, doctora. Muy bien. Entonces, así es, ¿no? Clonazepam, alprazolam y todos los demás. ¿Y cómo puede ser justo de que puedan obtener un medicamento sin receta médica? Entonces, ahí está. Tiene que tener un control grande en lo que es la parte de comercio, en la parte de farmacias, ¿no? No estamos haciendo una buena vigilancia en relación a ello. Muy bien. Entonces, quedamos que enfermedades emergentes son enfermedades que nunca la habíamos tenido y que aparecen. Y las enfermedades reemergentes son aquellas que supuestamente ya están controladas. Estamos controlando, como ustedes me dijeron en la clase pasada, doctora, tenemos casos de sarampión, tenemos casos de polio. Una cosa es que la OPS diga, estamos en riesgo, porque a partir de en Latinoamérica, por problema de COVID, se dejaron de vacunar. Se han visto casos de niños que están sin vacuna. Por lo tanto, estamos en riesgo, ¿no? Pero no en sí de que estamos, pues, sinceramente, que estamos, pues, teniendo casos. Entonces, de eso también hay que ver. Esos casos de descenso que estamos controlando, estamos vigilando y que tengamos un caso o dos casos de sarampión es terrible, ¿no? Y eso es lo que se tiene que marcar muy bien. Entonces, el por qué las enfermedades emergentes y reemergentes, hemos hablado que son por los cambios demográficos, los estilos de vida, el manejo de alimentos, ¿no? Miren, de alimentos, no sé si ustedes habrán entrado a ver de que en otros sitios, pues, comen ratas, comen murciélagos, ¿no? Entonces, miren las comidas o qué animales pueden consumir o qué están consumiendo. El incremento, pues, lamentablemente, de desplazamiento, ¿no? Vienen, migran, están acá, traen consigo, pues, introducción de enfermedades de otro país a otros países donde realmente no tenían enfermedad y sobre todo, pues, el sistema de la vigilancia epidemiológica, pues, que realmente nos falta mucho. Asimismo, los recursos financieros y la infraestructura, ¿no? No tenemos buenos establecimientos de salud, buenos laboratorios y, por supuesto,
la resistencia, ¿no? Esta supervivencia, estos microorganismos. No hay que olvidar también las visitas de personas a sitios que no remotos, no habitados. Por ejemplo, dicen de que en la Antártida hay una laguna que se llama Vostok, en los cuales quieren hacer una penetración alrededor, creo que unos de profundidad de 4 o 5 kilómetros para ver qué hongos habían hace millones en el mundo. Entonces, yo diría, preocupémonos por la actualidad y dejemos eso ahí. ¿Para qué destapar algo que realmente puede ser hasta el fin de la humanidad, no? Entonces hay situaciones que tenemos que respetar, tenemos que ver nuestra realidad, tenemos que dar cuidado a nuestra población y por supuesto a los cambios ambientales, ¿no? La contaminación del aire, las variaciones climáticas, o dicen que no vamos a tener invierno, por más de que esté el clima así, uno tiene temperaturas de calor, ya se viene el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, y el uso pues que estamos teniendo también de plaguicidas, el uso que estamos dando para hacer la fumigación también es importante. Entonces acá vemos una relación de enfermedades que se ha tenido últimamente. Ahí hablamos de una enfermedad que me imagino que ustedes ya lo sabrán, la arbovirosis, ¿no? Hablamos del arbovirus, pero cuando hablamos de arbovirus, son virus transmitidos por artrópodos y que le transmiten al ser humano o a otros vertebrados. Entonces, ahí tenemos a las arácnidos, a las garrapatas, pero acuérdense que no son una parte de todos los virus de que hay. Eso es muy importante. Depende de su genómeno viral, por favor. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de arbovirosis, sí podemos decir que este vector va a ser infectado por este virus y que algunos van a ser causantes de tener pues fiebres, tener hemorragias, y tenemos dos tipos, ¿no? El adrenoviridae y el filoviridae. Entonces, cuando hablamos de firavirus, estamos hablando de la fiebre amarilla, del dengue que puede producir, acuérdense, hasta trombocitopenia. Hemos tenido últimamente un caso de una persona del ejército que llegó mal y comenzó a tener un pequeña epistaxis. Y cuando le hacemos un poquito de la anamnesis, me dice que era la segunda vez porque hace 15 años la había dado. Entonces ya comenzó a tener una plaquetopenia. Le sacamos inmediatamente su hemograma y todo lo demás y se le tuvo que remitir inmediatamente al hospital. Y distinto al filoviridae, en los cuales acuérdense que no son arbovirus, y efectivamente ahí tienes pues lo que es evalovirus, el margovirus, que son enfermedades muy hemorrágicas, ¿no? Y los vectores específicamente de esos virus no han sido aún confirmados. No sabemos si es por el mono, por otro animal, no sabemos. Entonces, miren cuando hablamos de arbovirosis. Pero hay enfermedades que son causa de epidemias, ¿no? Como es la fiebre del Congo, la fiebre de Lassa, la fiebre del virus de Nipah, la fiebre de Valle de Rift, en los cuales es el mismo vector, el mismo virus, pero que tiene nombre donde ya se ha producido, ¿no? Como el Rift, Lassa, del Congo, porque es ahí donde se produce, ¿no? Ahora dice que se está esperando la enfermedad X, que sea un agente patógeno. ¿Cómo será ese agente que realmente, pues, una bacteria, un virus que va a causar una gran infección? Está hablando hipotéticamente, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Llegará realmente esa enfermedad X donde realmente acabe con todos, que sea una pandemia muy marcada? ¿O podría ser que ya estamos comenzando con el COVID que hemos presentado 19, ¿no? Pero el COVID-19 no mató a tanta población, por si acaso, ¿eh? ¿Cuántas personas han fallecido por el COVID, señores? A ver, ¿qué me pueden decir? Pregunta examen, ¿no? ¿Cuántas personas han fallecido por el COVID? A ver. Doctora, a nivel mundial, Sí, a nivel mundial.
Bueno, según las cifras de la OMS dice que 6.3 millones de personas en 2022, perdón, hasta 2022. Sí, ¿no? O sea, ¿cuántas personas han fallecido? Sí, dice a la fecha 12 de junio de 2022, 6.3 millones de personas han fallecido en la pandemia por COVID-19. Así es. ¿Y cuántas personas fallecieron por influenza? En el año 1900, a inicio de año. ¿Qué me pueden decir? Han habido otras enfermedades que han causado más desastres, señores. Y gracias a la industria, gracias a todo, pues hemos tenido, pues al menos que, no, creo que querías intervenir. Hemos tenido Sí, doctor. que realmente pues sacar vacunas rapidísimo. Antes se trataban años. Y ahora creo que en menos de 2, 3 meses han hecho estudios de ensayo en los cuales ya se presentaron vacunas. Dígame, Noé, por favor. Sí, como mencionaba antes, el número de fallecidos a nivel mundial, acá he encontrado algunas cifras del 2010 a 2020, que ha sido de 9 millones a 41 millones de casos. Inclusive han sido más, claro, casos confirmados o casos que han sido también dados por algunas comorbilidades que se acercaron al COVID. ¿Qué me pueden decir al respecto? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver de que siempre no se han muerto no se han perdido tantas personas en guerra, ni en batallas, ni en combates, sino dado por brotes, ¿no? O epidemias, pandemias y enfermedades que se han presentado. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, que conocemos como el MERS, yo lo enseñaba hace años, ¿no? Y decía, miren que el primer caso confirmado hemos tenido en la parte del Medio Oriente, y yo no creía que iba a llegar pues acá, inclusive a América, ¿no? Acuérdense que, miren, se le dio este caso a un paciente que viajó de Arabia Saudita y que luego viajó a London y llegó a Chicago, ¿no? Donde desarrolla la enfermedad. Entonces, miren, ya por el viaje, por la parte de las migraciones, miren ya cómo llegan pues los pacientes con el MERS, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos pues que estas enfermedades pues tales como el SARS, ¿no? La influenza, tenemos lamentablemente un factor muy importante que es la parte migratoria en los cuales las personas viajan y no viajan solas, sino viajan con sus enfermedades. En relación a la situación que estamos hablando del MERS, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales, que puede ser un distrés respiratorio, que puede ser un hantavirus, que puede ser otro, pero hay que ver cuál es el animal, quién es el que produce realmente el murciélago, los camellos, ¿no? Acá podría llegar, ¿cómo se dice enfermedad acá? Otra enfermedad que hemos tenido, que es una enfermedad reemergente, es el cólera, que lo hemos tenido hace muchos años y que inclusive llega el año 91 a través de Chancay, en Chimbote, donde aparece pues una gran cantidad, más de 15,000 personas afectadas, y es una epidemia que se hizo más marcada en la parte de asentamientos humanos porque carecíamos de tener pues agua potable, el acúmulo de basura, hay sitios donde realmente no hay desagüe, sino hay silos, ¿no? En los cuales pues la propagación de la enfermedad es rapidísimo y es ahí donde hubieron gran cantidad de personas fallecidas, ¿no? Por su parte también se tuvo que dar oportunamente pues hacer campañas de salud, el poder actuar con la comunidad y formar las promotoras de salud, en las cuales ayudaban para mencionar cómo se tenían que darles las agüitas de rehidratación oral. Entonces, en América Latina, posteriormente en el año 2010 y el 2013 comienza a haber otro brote en Haití.
y siempre hay casos en Haití dada lamentablemente por su situación económica, en los cuales las personas de Haití viajan a República Dominicana para poder trabajar más, y es donde constantemente pues hay brotes de cólera, ¿no? Ese es el problema que se tiene, y en la tasa pues, de ataque acumulada cada vez va aumentando. El dengue, acuérdense que es una arbovirosis, ¿no? En la cual la Aedes, pues, es el agente, lamentablemente, que va a llevar esta enfermedad. Sí hemos tenido, miren, dengue desde 1818, ¿no? Donde una campaña es muy fuerte y eliminaron todo. Y posteriormente se presenta en el 58, en el 94, en 1990, pero ya se encontró, ya se queda con nosotros. En 2010 ya se encuentra el vector en Surco. En Surco ya tenemos el vector. 2013 se encuentra aún más en la parte de San Juan de Miraflores. Actualmente en 2018 hubo un brote en el norte del país. En 2023, pues miren, existe una declaración de emergencia sanitaria por el brote de dengue, ¿no? A partir del 25 de mayo dice que hay 222 distritos afectados. Entonces, estas lamentablemente enfermedades transgénicas son consecuencia, puede tener estas enfermedades. Miren, en 2019 hubieron pocos casos, en 2022 hubo un brote, y en 2023 ya estamos presentando una gran cantidad de casos que se van sumando. Inclusive lo que da pena es que también ya hay fallecidos, ¿no? Otra enfermedad que tenemos es la fiebre amarilla, la cual es causada prácticamente por este arbovirus, en la cual tenemos pues una enfermedad muy marcada donde la parte dictérica de la persona, los vómitos que pueden llegar hasta hemorragias son muy marcadas. Acuérdense que la fiebre amarilla hemos tenido desde el siglo XVII, ¿no? Y en el siglo XIX hubo rebrotes de epidemia. Y tanto lo que hablamos en el siglo XVII, y tenemos aún, pues, ¿no? La intervención de estas enfermedades debido a que no tenemos, pues, nos falta epidemiólogos, nos falta hacer estrictamente una buena vigilancia epidemiológica y sensibilizar a las personas, y aún tenemos, pues, lamentablemente la reinfección en lo que es la zona de todo lo que es Bagua, en la parte de Loreto, en la parte de Cajamarca y otros. Entonces, y para ello vemos que desde la semana epidemiológica, del 1 al 12 se notificaron varios casos de fiebre amarilla, lo cual no se puede dar, pues, ¿no? Otra enfermedad que le hemos conocido es la peste bubónica, que es una forma muy, muy, muy caracterizada por presentar una fiebre alta. ¿Y por qué es bubónica? Porque hay pubones. Pubones le dicen a estos ganglios que se van a inflamar a nivel del cuello, y que viene, pues, lamentablemente con una gran alta de temperatura, hay hipotensión, y al final, pues, la paciente puede morir si hay un compromiso a nivel de pulmonar. Hemos presentado casos, y hace ya de varios años, pues, no las tenemos, ¿no? Y podemos decir que desde el año 2017 no tenemos casos, es lo que quería mencionar. Hasta el año 2014, 2016 han presentado casos, pero no los tenemos actualmente. Otra enfermedad que, miren, hasta tenemos un héroe de la medicina peruana, fue la bartonela, ¿no? La bartonela, que le hemos tenido desde las épocas preincaicas, según los huacos, donde se han mostrado estas lesiones que dejaban y que dejan esta enfermedad por la verruga peruana, pues ha sido muy, muy representativo en la parte de los huacos que han sido de los textos preincas. Básicamente se puede decir que fue controlada cuando usaron DDT, un producto que no debe usarse, pero que ha vuelto de nuevo a resurgir esta bartonela, a tener más fuerza, que inclusive antes estaban solamente en la parte del Oroy, en la parte de la sierra, y no estaban acostumbrados a ir a menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero luego ya se encontró acá en Santa Eulalia. En Santa Eulalia hemos tenido casos de bartonela que son menos de 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya tenemos en Santa Eulalia, en Chosica, tenemos ya los casos de bartonela.
Y hemos tenido casos, pues, de personas que han tenido enfermedad y otros que lamentablemente han fallecido. Otra enfermedad es la malaria, que es otra enfermedad reemergente en el Perú, que se ha hecho todo para poder erradicar, pues lamentablemente dada por las condiciones climáticas que presentamos, hacen de que estos patrones epidémicos, especialmente cuando aparece el fenómeno del Niño. Entonces, estos brotes en estas zonas de riesgo, como son por la parte de selva, traen consigo que tengamos varios casos, como hemos tenido en el 2017, en el 2021 hemos tenido hasta más de 895 casos. Depende qué malaria es, de falciparum, vivas, cuál será. Actualmente tenemos otra enfermedad que es la leptospirosis, ¿no? Que la hemos tenido desde hace muchos años atrás. Ya saben que es producida, pues lamentablemente se transmite por orina de estos animales, especialmente la rata a nivel de piscinas donde hay agua, y que ya estamos presentando leptospirosis. Entonces hemos tenido el año 1900 y tantos al comienzo del siglo, y luego en el año 1955 hemos tenido en el año 81, y estos reportes que se han presentado hacen que la leptospira a veces sean confundidas por el COVID, porque hay fiebre, malestar, dolores, pero cuando se saca la prueba hemos visto de que no ha sido leptospirosis, sino ha sido COVID, y a veces no han sido COVID y pueden ser leptospirosis. Entonces acá tenemos los casos de leptospirosis, que en el 2023, miren los casos que tenemos, dado por el fenómeno del Niño, hemos tenido una defunción y tenemos más de 1000 y tantos casos. Entonces, no podemos decir que no tenemos casos, sí tenemos casos de leptospirosis. Otra enfermedad, la gripe aviar, la gripe de pollo, en que directamente después una enfermedad que solamente tenían estos animalitos, pero posteriormente ya pasó al hombre, ¿no? Y hemos tenido la muerte de varias personas debido al H5N1, y como ha ido mutando, hemos tenido en el año 1997 esta enfermedad de gripe aviar, y posteriormente en el 2003, donde la mutación del virus en H5N1, H7, N7, constantemente hace pues que realmente sea más resistente, y por sus mutaciones y por las migraciones esto se puede realmente aparecer pues ser una gran pandemia, ¿no? Acuérdense que la transmisión es como todo así, es un resfrío donde se transmite realmente por la parte oral, ¿no? Entonces siempre tiene que estar uno precavido, tiene que ser siempre estando la distancia y protegiendo. De ahí tenemos otra enfermedad que también realmente desencadenó millones de personas, como es la influenza. La influenza llamada gripe española en el 2018, que realmente murieron más de 20 millones de personas. En el 57 más de 70,000, ¿no? Y posteriormente en Hong Kong, miren la cantidad de fallecidos que hemos tenido. Entonces, esto traemos a colación de que si vemos lo que llamaban la visitación, estas enfermedades, la visitación de la pandemia, dicen que en el año 18 el H1N1 causó de 50 a 100 millones de personas. Posteriormente nace una pérdida de 1 a 4 millones, y en Hong Kong de 2 a 5 millones. Y como sus compañeros nos dijo, realmente dada al COVID hemos tenido más de 6 millones de personas que han fallecido a consecuencia de estas enfermedades, que han sido causadas por esta transmisión tan rápida, y que es lo que forma de un brote termina en una pandemia. Entonces la influenza, acuérdense que empezó también en esa época, que era causada por los cerdos, vino la gripe porcina, y posteriormente mataron a los cerdos, y con los estudios fueron dando que este es un virus que realmente va mutando, va cambiando, y en el año 2009 aparece este brote que realmente llegó hasta el Perú, ¿no? Se confirmó los casos, especialmente hubo una alerta epidemiológica, y más que todo que fue pues estos jóvenes que fueron de vacaciones tanto a Argentina como a República Dominicana, y grandes promociones de quinto año y media fueron los chicos que se contagiaron más de esta enfermedad y las que la trajeron también. El SIDA, una enfermedad nueva. Hasta ahora no podemos tener una vacuna contra el SIDA. Hemos hecho una vacuna rapidísima para el COVID, pero no hay una vacuna para el SIDA, ¿no? Entonces, lamentablemente el SIDA es causante de que ahora
se junta con una coinfección tanto de la tuberculosis. Pues otros que tienen tuberculosis hay que sacarles el VIH, o los que tienen VIH hay que darle, sacarles pues la prueba de ELISA, ¿no? O una baciloscopía, porque realmente por la baja resistencia que tienen, hacen que realmente debuten con estas enfermedades. Y ahora se está viendo que hay una resistencia muy antimicrobiana, pues, todo el tratamiento que tenemos de leishmaniasis, rifampicina y todos los demás tratamientos que le dan a estas personas. Ahora tenemos una clasificación de multidrogos resistentes y los XDR que posteriormente vamos a hablar. Esta enfermedad, acuérdense que tuvieron los primeros casos pues en el año 80, posteriormente hemos tenido una gran cantidad de casos, especialmente por más que se les habla a la gente joven, de 20 a 39 años son los que debutan con esta enfermedad, ¿no? Entonces, en el Perú, igual como todos, pues, generan, pues, unas grandes epidemias. Es una pandemia que tenemos y por más de que se les habla, se les mire, que autocuidado que se debe tener, pues, continuamos con casos. En el Perú, en el presente año, tenemos más de 1.958 casos. Entonces, tenemos que dar más énfasis, hacer una sensibilización a los jóvenes, ¿no? Para que puedan cuidarse. Acá tienen el caso de VIH y SIDA, y tenemos, miren, los casos de VIH, y lamentablemente terminan con el síndrome, ¿no? Una gran cantidad de ellos. La tuberculosis se ha tenido hace mucho tiempo. El Perú, pues, uno de los grandes que tiene, junto con Bolivia, Haití, pues, lamentablemente, este problema de una gran tasa de incidencia de VIH, ¿no? La tasa de ataques secundarios muy marcada por los contagios que se tiene. Y tenemos, pues, un problema, ¿no? Tenemos un bolsón de tuberculosis. Antes el bolsón de tuberculosis estaba en la parte de Cerro El Pino, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos en todos lados. Ahora ya no podemos decir que es una enfermedad que lamentablemente ataca a condiciones bajas por las zonas vulnerables, sino que hay chicos universitarios, profesores, arquitectos que tienen la enfermedad de la tuberculosis. Entonces es un problema grande que se está dando. Otra enfermedad es el hantavirus, ¿no? En los cuales hemos tenido y se presentó por primera vez en el año 1978 y que ha sido causante de tener, pues, este hantavirus también dado por la orina de la rata, este virus que se produce por contacto o la orina o excremento de estos roedores, trae consigo una enfermedad muy grande, hasta fiebre hemorrágica, un síndrome renal, y al final hay un compromiso muy grande y fallece la persona. Pregunto, ¿en el Perú tenemos hantavirus? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, preguntaremos. Carla Mendoza, ¿tenemos hantavirus? Carla, de paso, ¿qué es la asistencia? Para que no me digan, doctora, si estuve, que me salí. A ver, Carla. Carla. Sí, doctora. ¿Tenemos hantavirus? Sí. ¿En dónde? No sabría decirle, doctora. Pues me ha dicho que hay hantavirus, ¿o no? A nivel mundial, creo No, que le sí. digo, ¿en el Perú hay hantavirus? Creo que no. Muy bien. A ver, Kelly Mendoza. Kelly. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Tenemos hantavirus en el Perú? Les han enseñado cuando han hablado de microbiología, parasitología, de hantavirus, es la primera vez que lo escuchan.
Bueno, sí hemos tenido casos de hantavirus en Perú, ¿En dónde? en la región de Loreto. Sí, hemos tenido casos de Sí hantavirus. hemos tenido. Ujú. Y es una pregunta de examen. ¿Tenemos casos de hantavirus? ¿Han presentado casos de hantavirus? Y me dicen no. Entonces, miren lo que dice la OMS. ¿Ah? Gracias, muy amable. Ya, doctor, La gracias. OMS, gracias. La OMS dice que se advierte al mundo de un nuevo virus, ¿no? Que otra vez está debutando en la China. Pobre China, todas las enfermedades le echan la culpa, porque dicen que ya encontraron ni una persona que falleció por hantavirus. ¿Realmente se inicia una pandemia? ¿No? O sea, ya la pobre, ya China le están echando la culpa de todo. Entonces, de todas maneras hay que tener, porque nuestro amigo vecino Chile y Argentina tienen muchos casos de hantavirus. Pregunto, ¿tenemos enfermedad de Mayaro? A ver, para ver si están acá, es una forma de pasarle lista. A ver. Nick Villarreal. Villarreal. Villarreal Rodríguez. No está. Sí, doctora, buenos días. A Disculpe, ver, no podía tener el micrófono. muy bien. ¿Tenemos Mayaro? Sí, sí, doctora, sí ¿En tenemos. dónde? En el Cusco, Mayaro en el Cusco, Ayacucho, creo. Ayacucho. ¿Cuántos casos? Mm, En el año 2019 se reportaron 2 casos. Muy bien. Hemos tenido, entonces, Mayaro lo tenemos. Lo que pasa es que no, la gente a veces se pregunta, no, Mayaro, hantavirus no conoce. Acuérdense que la transmisión de hantavirus, muchas gracias, ¿no? Acuérdense que la transmisión de hantavirus, pues, básicamente pasa de la orina, de las heces, de las ratas, las excreciones, ¿no? Hacia el ser humano por el virus, ¿no? Y a través de esos aerosoles entre las personas. Otras enfermedades emergentes en el Perú, tenemos la encefalitis equina venezolana, que ha sido notificada en 2025, la enfermedad Oropuche, no se olviden, Mayaro, hepatitis C y otras que tenemos hasta ahora. En relación a la encefalitis equina venezolana, es una enfermedad que también tiene su cuadro viral muy marcada y que se presentó en toda América en el año 72. Es producida, este virus es producida ya sea por Culex, Anófeles, Aedes, se infectan ellos y realmente posteriormente por una picadura va a causar en la persona pues también infecciones respiratorias altas, ¿no? Y que al final terminan pues con un problema neurológico, da una encefalitis y fallece la persona, ¿no? Entonces sí hemos presentado casos de encefalitis equina venezolana y acá presentamos un grupo de virus que son causantes también de una sintomatología muy parecida al dengue, como es la fiebre de Nilo, de Bansú, ¿no? De Zika, de Oropuche, Valle del Rift, en donde todos la gente son flavivirus, ¿no? Acuérdense de eso, muy marcado. En el 2011, la Dirección Regional, bajo una resolución, nos dicen que en la región de San Martín, pues, se han encontrado casos de dengue y fiebre de Oropuche. ¿En dónde? En la provincia de Guayana. Tenemos estos casos. Y cuando hablamos de fiebre de Oropuche, pues estamos hablando también de que es transmitido por un virus, que lo tenemos en Perú, Panamá, Brasil, y no se sabe, pues se desconoce si es transmitida por un culicoides, ¿no? Pero sí la picadura del mosquito también por Aedes va a producir la enfermedad y también produce en la persona una viremia muy, muy alta. No confía en inmunidad, te puede una o dos veces el Oropuche, y lo tenemos estos casos, pues, ¿no? Especialmente en la región de Cusco,
en la parte de Amazonía, y a veces se confunden por dengue y no es dengue, sino es oropuche. Y la fiebre de Mayaro, pues es también producida por un Parvovirus, en las cuales es dada por la picadura de estos mosquitos llamados, mejor dicho, zancudos, son más grandes, son los que te van a picar. Y esto se ha encontrado en el Perú, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, y los síntomas son muy característicos y similares al dengue. Hay malestar, fiebre, vómitos, dolor de articulaciones, y sobre todo, pues, que también, pues, trae consigo hacer un diagnóstico diferencial con lo que es el Zika, el chikungunya, porque inclusive se ha visto que hay dolores, tanto articulares como abdominales. Acuérdense que la gente es un virus que inclusive ha sido aislado en humanos, en animales vertebrados. El reservorio se desconoce, pero el periodo de incubación, igual que los demás, de 13 a 11 días, y se afecta generalmente, generalmente con dolor a nivel de articulaciones, provocando una artritis muy marcada. Es en que para todos ellos el único tratamiento son sintomáticos. Otra enfermedad emergente a nivel mundial es el metapneumovirus, ¿no? Que también se ha encontrado en el año 2001. Realmente es un problema que este virus te va a atacar toda la parte respiratoria, que se encontró, según la etiología, en el 2001. Es un patógeno muy grande y es causante, pues, de un del 5 a 10% de infecciones respiratorias que llegan finalmente al hospital. Su distribución hemos tenido en América, en Chile, pues, pero acá en el Perú todavía no hemos tenido casos en relación a ello. Otra enfermedad sí hemos tenido, la enfermedad de Legionela o enfermedad de Pontiac. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque varios legionarios, varios militares, se reunieron realmente para tener una actividad en Filadelfia, y en esta convención, pues, dado por el aire acondicionado, se contagiaron con esta bacteria, y posteriormente cayeron cuando comenzaron de estar en Filadelfia, comenzaron a viajar a sus países correspondientes y llevaron la enfermedad. Y es así, pues, que le colocaron el nombre de enfermedad de la legionela, por los legionarios que se reunieron en una convención, en los cuales, pues, comenzaban a tener problemas muy marcados a nivel respiratorios, y que lamentablemente, pues, ya la tenemos distribuida por todo lado. El periodo de incubación generalmente es muy corto y se produce rápidamente el problema respiratorio. Otra enfermedad que la conocemos es la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme, o conocida como borreliosis. Acuérdense que es una enfermedad transmitida por garrapatas. Una cantante muy conocida por ustedes a nivel mundial tiene esta enfermedad. Hemos tenido acá casos importados de esta enfermedad de Lyme, en los cuales se quejan mucho de dolor a nivel de articulaciones, e inclusive se quejan, el dolor es muy marcado, que es desesperante, ¿no? Entonces, acuérdense que es una enfermedad, esta enfermedad de Lyme o borreliosis, fue encontrada o fue identificada por primera vez en el año 1982, una enfermedad emergente. Pero acuérdense, si no recibe tratamiento, lamentablemente esta bacteria se vuelve crónica y viene con esos dolores, ¿no? Muy marcados. Esta enfermedad también se caracteriza porque es una lesión que va a producir el eritema migrans, ¿no? Una erupción cutánea producida por esta picadura de esta garrapata, que tiene la apariencia como un tiro blanco, es bien redondita, ¿no? Y que va a provocar, como le digo, ese dolor de articulaciones, que vamos a conocerla como artritis, ¿no? Que inclusive a veces, cuando no está muy bien tratada, puede ocasionar, pues, lesiones muy marcadas a nivel del sistema nervioso, y puede producir una parálisis muscular, llegar a una meningitis y fallecer la persona. Otra enfermedad que tenemos es la hemorragia, la fiebre hemorrágica del virus del ébola, que ustedes la conocen, que se puede descubrir o identificar por primera vez en el 76, su incubación de 5 a 10 días. Este virus se transmite, que se han visto películas, ¿no? Que ya muy exagerado, que se infectan rápido a través de la sangre, la saliva, el sudor.
Y el reservorio dicen que podía ser murciélago de la fruta, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales se han reportado una gran cantidad de pérdidas humanas, inclusive hace unos años ya salió de lo que era la parte del África, comenzó a llegar a España por la parte migratoria, inclusive tuvimos casos a nivel de América, ¿no? Otra enfermedad que ya la conocen, yo no voy a hablar mucho de ella porque ustedes creo que me van a dar clase, del coronavirus, ¿no? Que uno está a producir el sistema respiratorio del Medio Oriente, que hemos hablado del MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, ¿no? Entonces es una enfermedad zoonótica, acuérdense, una enfermedad zoonótica que está a producir lo que ustedes ya conocen, y al final la persona fallece por este síndrome respiratorio agudo, ¿no? Y anda a la muerte. Y acá tenemos uno de ellos que es el famoso, pues, COVID-19, que apareció del año 2019, pero en 2020 hizo su pandemia, el 11 de marzo del 2020, ¿no? Y el 6 de marzo, cuando llega al Perú, pues ya se está los cuantos días ya diciendo que es una pandemia. Otra enfermedad que hemos hablado, que es el ébola, ¿no? Ya hemos hablado que es producida por el Filovidae y que ya se ha encontrado ya una vacuna. La transmisión es de 2 a 21 días, pues se está viendo cómo está debutando esta vacuna, ¿no? Porque antes no la teníamos. Y lamentablemente, aún pues las creencias que se tienen en otros países, donde la persona que ha fallecido con ébola lavan su ropa, están ahí, no saben qué coger esa ropa, que con sudor, con secreciones, pues van a ser la puerta de entrada para que ellos debuten con esta enfermedad. La enfermedad, como muy bien lo saben, pues solamente es lavarse para todos ellos un equipo de protección personal y el lavado de manos constantemente, ¿no? En el 2022 se ha tenido ya varios brotes, en los cuales se han tenido más de 267 casos, pero es difícil, pues, decir que se ha parado o no esta epidemia. Otra enfermedad que también la tenemos es una enfermedad viral, que es la chikungunya, en los cuales tiene nombre chikungunya debido al vocablo que significa estar doblado, ¿no? En la parte del África, en Mozambique, chikungunya significa dolor, significa estar doblado, porque es tan fuerte el dolor que trae el chikungunya que llega a doblarse, ¿no? Entonces se trata de un virus de ARN y acá está, como dicen, el Quimaconde, es su voz, así como nosotros tenemos el quechua, su dialecto, significa doblarse, ¿no? Por el dolor tan grande que se tiene a nivel de articulaciones. Es muy similar los demás síntomas al dengue, ¿no? Y de lo que hemos hablado, no hay un tratamiento, pero sí lo tenemos lamentablemente presente nosotros acá en el Perú. En relación al chikungunya, acuérdense que se tiene también infecciones asintomáticas, hay otras que debutan muy severas, que inclusive pueden llegar a la muerte, y otras que se quedan en la cronicidad, que tiene la persona que tiene que estar la otra persona porque no puede deambular, no puede estar en pie por el dolor que se tiene. Acuérdense que esta enfermedad ya la tenemos. En el 2023, la semana 9, ya se han presentado 97 casos. Otra enfermedad, tenemos el Zika, que se descubrió en el año 1974 en Uganda, y miren cómo llega ya hacia nosotros. Este virus pues se transmite producida por la picadura de estos zancuditos de la Aedes, y que la tenemos en circulación inclusive en todas partes, en África, en Filipinas y en el Perú. La pasó ya por la isla de Pascua, en Brasil, y que ya la tenemos desde el año 2016, en los cuales ya hemos presentado los casos de Zika. Hay otras enfermedades como la fiebre del Valle del Rift, la fiebre del Nilo, el SARS, la viruela del mono, que ustedes ya la conocen perfectamente. Entonces, según el sistema de alerta epidemiológico, se dice que hay un síndrome febril, quienes te van a dar dengue, la malaria, batonera, oropuche. Te van a dar fiebre con ictericia, ¿no? Te va a dar la fiebre amarilla, por supuesto, la bartonela, la leptospirosis. Te van a dar un síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas, generalmente el dengue, ¿no? El dengue hemorrágico. Síndrome febril más signos respiratorios, se tiene la influenza, el SARS, el hantavirus, todo lo que hemos hablado.
síndrome febril con manifestaciones neurológicas, ¿no? La encefalitis viral. El síndrome febril con erupciones cutáneas, ya tienes la sarampión, la rubiola, la varicela. Síndrome diarreicos, acuérdense bien el cólera, ¿no? Y otras lesiones cutáneas como es el carbunco, ¿no? O el antrax. Entonces, lo que se tiene que hacer para ello es hacer buena recomendación general, controlar lo más pronto posible el arribo a nivel de puertos y aeropuertos, ¿no? Hacer una buena vigilancia epidemiológica, ver a aquellos viajeros que tengan fiebre o cuadros clínicos, pues internarlos para que no entre la enfermedad, como de Hong Kong. Hong Kong, me estaban mencionando que para entrar a Hong Kong tienes que quedarte de 15 a 20 días en un hotel. Luego, cuando te sacan los exámenes y ven que están completamente sanos, recién puedes circular en su país. Tenemos que la fiebre del dengue, de fiebre amarilla, enfermedad del ébola, son causadas por el adenovirus. No, acuérdense que nunca olvidarse que la toma de gota gruesa para la malaria. Acuérdense, si el monosuero, cuando le sacamos el monosuero, la sangre, a las personas hay que ver el NC1, si salió positivo, generalmente al 5.º día. Viene una persona mal, creo que está, no, tengo que esperar más o menos el 5.º día para ver si me sale positivo el dengue. Y acuérdense la toma de gota gruesa a lo que es la malaria, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer más que todo, todo lo que es la vigilancia de estas redes que tenemos, ¿no? De esta vigilancia a nivel de fronteras, que es importante, ¿no? Ver en qué momentos puede debutar de un brote convertirse en una epidemia, una pandemia, qué enfermedad nueva estamos realmente controlando, ¿no? Cómo están nuestros servicios de salud. Y, por supuesto, ver la creación de infraestructura, de lo que estamos hablando. No tenemos pues, buenos establecimientos, la gente también no quiere estar, los profesionales de salud no quieren irse a la selva, zonas de frontera, zonas de altura. No todos queremos estar acá en Lima, pero tenemos que ir, tenemos que visitar, tenemos que trabajar, ¿no? Para poder tener un componente muy bueno de tener una buena vigilancia, ¿no? Y realmente poder implementar medidas de control o programas de capacitación para que la gente pues sepa cuidarse. Por supuesto, hay que hacer un impulso a la investigación. La investigación es importantísimo, ¿no? Ver qué está pasando, por qué estas enfermedades emergentes han surgido, cuál ha sido el problema, por qué las enfermedades reemergentes del pasado otra vez vuelven, qué pasó. Realmente no hubo una buena cobertura a nivel de vacunas, realmente había una resistencia de estos virus, de estas bacterias, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena medida de diagnóstico epidemiológico y de prevención. Sobre todo hay que ver las nuevas enfermedades y las viejas enfermedades, hacer esos estudios para poder prevenir y controlar estas enfermedades y poder dar pues una mayor resistencia a esas personas que son vulnerables, estas personas que son susceptibles. Acuérdense, tenemos que mejorar mucho. A quién damos antibióticos, a quienes no. Y por supuesto la vacunación, que es una fuerza muy grande para poder y evitar lo que son estas enfermedades, ¿no? Es importante también mantener oportunamente la vigilancia epidemiológica. Cuando hacemos una vigilancia epidemiológica hay que ver por qué están aumentando los cuadros febriles. Esa es una pregunta para el examen. ¿Cómo yo sé que está debutando una enfermedad cuando veo que hay muchos casos de qué? De cuadros febriles. Generalmente espero 2, 3 al día, pero si me vienen 10, 15, 20 personas con fiebre, ojo, algo está pasando. ¿Qué está sucediendo en sí con toda nuestra población, ¿no? Entonces, una forma de controlar es ver los cuadros febriles, cuántos casos de fiebre llegan. Y la buena vigilancia epidemiológica, en las cuales hay que salir a la comunidad, ver si tengo dengue, dónde está el vector. Que el vector lo veo, de dónde deposita sus huevos, dónde está la larva, dónde está la larva, pupa, dónde se están desarrollando, ¿no? Es lo que yo tengo que eliminar. Y por supuesto, ¿no? Dar las estrategias preventivas, ¿no? La educación, sobre todo, a la comunidad,
¿no? Ver a la comunidad, al personal que no es de salud, capacitarlo para que pueda detectar oportunamente en nuestra comunidad cuando hay personas que estén debutando con fiebre u otro, ¿no? Tenemos que preparar realmente a las personas, tener bien infraestructuras, laboratorios para tener un costo-beneficio y posteriormente hacer pues nuestros programas de investigación, ¿no? A través de las investigaciones vamos a ver cómo se presentan, cómo se desarrollan y cuáles son las lecciones aprendidas que hemos tenido de estos brotes, de estas epidemias o estas pandemias. Muy bien, señoras, señoritas. Hasta acá hemos llegado y el próximo sábado a las 8 de la mañana, que espero que estén temprano, ¿no? Podamos tener el segundo examen, tanto práctico como teórico. Muy bien. Vamos a pasar lista.